Principales métodos de investigación jurídica. Arranquemos con el método hipotético deductivo. Este método comienza con una explicación provisional, la hipótesis. A partir de ella se deducen consecuencias que posteriormente deben contrastarse con evidencia. Por ejemplo, hipótesis. La falta de defensores públicos especializados incrementa el tiempo de resolución de los procesos penales en determinadas regiones. De esta hipótesis podemos derivar varias expectativas. La primera, las regiones con menos defensores deberían registrar mayores retrasos. La segunda, los expedientes asignados a defensores con cargas excesivas deberían tardar más. Finalmente, el aumento de personal especializado debería relacionarse con una reducción de los tiempos. Después de analizar estas expectativas, necesitamos reunir información para verificar si esas consecuencias realmente aparecen. La hipótesis no es una opinión que queremos defender a toda costa. Constituye una explicación provisional que puede ser confirmada, matizada o refutada. Hago esta aclaración porque algunas investigaciones parecen juicios en los que el autor actúa simultáneamente como abogado y juez de su propia idea. Selecciona solamente la evidencia que le conviene y descarta lo que contradice su postura. Te anticipo, eso no es investigar, es buscar argumentos para sostener una conclusión previamente decidida. La investigación exige estar dispuesto a descubrir que nuestra hipótesis posiblemente sea incorrecta. Y lejos de representar esto un fracaso, bueno, esa refutación también produce conocimiento. El método inductivo parte de casos particulares para construir explicaciones generales. Por ejemplo, podrías revisar 100 sentencias relacionadas con discriminación laboral e identificar algunos patrones. Y no me refiero a aquellos que dan órdenes, no, sino a aquellas similitudes entre todas esas disposiciones, esas sentencias. Por ejemplo, ¿qué conductas se consideran discriminatorias? ¿Qué medios de prueba se aceptan? ¿Qué grupos aparecen con mayor frecuencia? ¿Qué argumentos utilizan los tribunales? ¿Qué reparaciones se ordenan? Después del análisis, podríamos formular conclusiones generales sobre el comportamiento judicial. Sin embargo, la inducción exige prudencia. El documento suele dar información aparentemente sencilla. El sol ha salido todos los días de mi vida, por lo tanto, el sol saldrá siempre todos los días. Posiblemente estemos frente a un caso lógico-inductivo, y es que la observación repetida permite construir una expectativa, pero no significa que cualquier conjunto de casos autorice una conclusión universal. Si revisamos 5 sentencias de un mismo tribunal, no necesariamente podemos afirmar que todos los tribunales del país actuarán siempre de la misma manera. Y aquí es importante explicar por qué seleccionamos estos casos y no otros, qué periodo abarcan, qué tribunales participaron, qué criterios utilizamos, cuáles son los límites de nuestra muestra. Una conclusión académica responsable no dice más de lo que la evidencia permite afirmar. Ahora, hablando del método hermenéutico, esta palabra, hermenéutico, hermenéutica, no es otra cosa que la búsqueda de una interpretación. En el derecho, esto significa que no nos limitamos a leer las palabras de una norma. También tratamos de comprender su sentido, su finalidad, sus principios y el contexto en el que deben aplicarse. Imaginemos una disposición constitucional que reconoce el derecho a la igualdad. Una interpretación puramente literal puede ser insuficiente, porque debemos preguntarnos, a ver, ¿qué significa igualdad? ¿Significa tratar siempre a todas las personas de forma idéntica?
puede relacionarse con un trato diferente. ¿Qué ocurre cuando una regla aparentemente neutral perjudica especialmente a un grupo? ¿Cómo se relaciona la igualdad con la dignidad, la libertad y la no discriminación? La hermenéutica permite mirar detrás de las palabras. Un ejemplo podemos encontrarlo en la acción de inconstitucionalidad 148-2017. En el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad que resultaba inconstitucional criminalizar de manera absoluta el aborto. La decisión no se limitó a leer aisladamente el Código Penal de Coahuila, sino que relacionó sus disposiciones con la dignidad, la autonomía, la igualdad, la salud y, evidentemente, la libertad reproductiva. Puedes coincidir o no con una resolución judicial, sin embargo, metodológicamente es importante observar cómo el tribunal articuló normas, principios, derechos y contexto. Eso es interpretación jurídica. Cambiando un poco de tema, el método sistemático considera que una norma no vive sola. Cada disposición forma parte de un conjunto compuesto por constituciones, tratados, leyes, reglamentos, jurisprudencia, principios e instituciones. Podemos imaginar el sistema jurídico como un ecosistema, modificar una parte, al final siempre va a crear una consecuencia sobre otra. Por ejemplo, si estudiamos el derecho a la protección de datos personales, no bastaría revisar una sola ley. Necesitaríamos analizar la Constitución, en primer orden, los tratados internacionales, la legislación de protección de datos, las reglas de transparencia, las normas laborales, los criterios judiciales, las atribuciones de las autoridades, las obligaciones de empresas o instituciones. A ver, el objetivo es identificar conexiones, complementariedades, contradicciones y vacíos. El método sistemático nos ayuda a evitar una práctica sumamente frecuente: citar un artículo como si contuviera por sí solo toda la respuesta o la respuesta completa. En realidad, el significado jurídico de una disposición suele depender de forma integral con su relación o con la relación que sostiene con muchas otras disposiciones legales. ¿Y el método histórico? Bueno, este revisa el origen y la evolución de las normas, las instituciones y las ideas jurídicas. No consiste simplemente en colocar una lista de fechas. Su finalidad es comprender por qué surgió una institución, qué problema intentaba resolver, qué valores reflejaba, cómo fue modificándose, qué elementos desaparecieron, cuáles permanecieron y, evidentemente, cómo es que influye el pasado en el presente. Y aquí quisiera conectar con una frase de Holmes: la vida del derecho ha sido experiencia. El derecho es producto de conflictos, acuerdos, crisis, transformaciones económicas, cambios culturales y luchas sociales. Por eso, una institución jurídica no puede comprenderse completamente si lo observamos como una fotografía aislada. Necesitamos mirar la película. Estudio de casos y análisis jurisprudencial. El estudio de casos concentra la atención en una situación concreta para comprender un problema más amplio. En este método revisamos cómo en el ámbito jurídico un mismo caso puede ser sentencia, conflicto, reforma, una política pública, una institución, un procedimiento. Hablemos tal vez del caso Rosendo Radilla Pacheco, el cual constituye un ejemplo especialmente importante de cómo una persona es detenida y finalmente desaparecida. Esto sucedió en el año de 1974
y fue una violación flagrante a los derechos humanos de Rosendo Radilla por parte del ejército mexicano en el estado de Guerrero. En el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por diversas violaciones. La resolución influyó posteriormente en el expediente varios 912-2010 de la propia Suprema Corte, en el que finalmente se reconocieron obligaciones para que los jueces mexicanos ejercieran control de convencionalidad dentro de sus competencias. En este caso podemos analizar distintos enfoques que a su vez pueden ser explorados por distintos métodos. Desde el método histórico podríamos estudiar la llamada Guerra Sucia y las prácticas institucionales de la época. Desde la hermenéutica, permitirnos examinar la interpretación de los derechos humanos. Desde el método sistemático, nuestra relación entre la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia. Desde el análisis jurisprudencial, estudiar cómo una sentencia internacional influyó en los criterios de los tribunales nacionales. Si podemos verlo desde esta perspectiva, un solo caso puede abrir múltiples rutas de investigación. Y aquí vamos a hacer una escala en un método muy antiguo, el dialéctico. Este método confronta ideas, interpretaciones, oposiciones que aparentemente son contradictorias. No se trata de organizar una pelea entre autores, sino de utilizar el contraste para comprender mejor un problema. Por ejemplo, seguridad pública frente a la libertad personal, libertad de expresión frente a derecho al honor, autonomía individual frente a la protección de personas vulnerables, desarrollo económico frente a la protección ambiental, universalidad de los derechos frente a diversidad cultural. Una investigación dialéctica debe presentar seriamente las distintas posiciones. No es válido explicar con profundidad la postura que compartimos y caricaturizar al mismo tiempo la posición contraria, no. Una buena investigación demuestra que comprendimos los mejores argumentos de ambas partes y así las plasmamos. Y luego construir una síntesis, proponer una solución o explicar por qué una posición resulta más convincente. En este viaje metodológico llegamos a la estación fenomenológica y sociológica. El método, que privilegia ambas concepciones, busca comprender cómo experimentan las personas una determinada realidad. Y miren, es que en lugar de observar únicamente las instituciones desde arriba y preguntarnos cómo son vividas desde abajo, hagámonos preguntas un poco más profundas. ¿Cómo experimentan las víctimas el proceso de presentar una denuncia? ¿Cómo perciben las personas indígenas la actuación de los tribunales? ¿Cómo viven los familiares la desaparición de una persona, de un ser querido? ¿Qué significado tiene para una mujer desplazada acceder a una medida de protección? ¿Cómo percibimos los internos las condiciones en un centro penitenciario? Excusen hablar en primera persona, pero irremediablemente uno siente empatía. La perspectiva sociológica estudia la interacción entre las instituciones jurídicas y la sociedad. Aquí pueden utilizarse entrevistas, encuestas, observación, grupos focales, estadísticas, testimonios, conversaciones o análisis de expedientes. La importancia de esta mirada aparece con claridad en el caso conocido como Campo Algodonero, ¿sí? González y otros versus México. La Corte Interamericana estudió la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres en Ciudad Juárez. La resolución, a su caso, no examinó los hechos como acontecimientos aislados. No, consideró el contexto de violencia y discriminación contra las mujeres, así como las deficiencias institucionales en la investigación.
El contexto permitió comprender lo que un análisis exclusivamente literal difícilmente habría mostrado. Las cifras también ayudan a observar la dimensión social de los fenómenos jurídicos. Por ejemplo, la ENADIS en 2022 estimó que 23.7% de la población adulta en México había experimentado discriminación durante los 12 meses anteriores. Entre las personas indígenas, la proporción reportada fue cerca del 28.2%. Sin duda estas cifras no sustituyen el análisis jurídico, pero plantean varias preguntas importantes. ¿Qué instituciones están fallando? ¿Qué derechos son negados? ¿Qué normas existen? ¿Por qué no han sido suficientes? ¿Y cómo perciben las personas esas experiencias? La investigación sociológica comienza cuando dejamos de considerar las cifras como números aislados y preguntamos, ¿qué realidad humana representan?